Muy buenas noches, estamos en una nueva edición del Dev Hangout. En esta oportunidad vamos a hablar sobre desarrollo para Windows Phone y Windows 8 y vamos a ver cómo desarrollar aplicaciones para ambas plataformas usando XAML y C Sharp. Vamos a ver también un poco del modelo MVVM y cómo trabajar con código compartido entre ambas plataformas. Tengo el gran honor aquí de presentar a Sorey García, Sorey García directamente desde Colombia. Sorey es MVP de Windows Phone Development, también fundadora de la comunidad Abanet, @Abanet, y desarrolladora de .NET de la empresa argentina Globant. Entonces, Sorey, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Lennon, por hacerme partícipe de su iniciativa. Y bueno, nos tienes preparado una presentación. Si gustas, puedes ir, bueno, compartiendo la pantalla. Mientras nos puedes de repente comentar algo sobre Abanet, las cosas que vienen haciendo. Sí, claro que sí. No, pues Habanera es una comunidad que principalmente se encuentra localizada en la ciudad de Medellín. Hacemos actividades, digamos, relacionadas con ingeniería de software, workshops de arquitectura o de requisitos y pues principalmente debido a que la mayoría de nuestros integrantes son desarrolladores.net, hacemos muchas actividades relacionadas con este tipo de tecnologías. Ya, entonces, bueno, te dejo para que comiences la presentación y bueno, cualquier cosa estamos también con el hashtag por Twitter, #DevHangout y también por el Q&A del mismo Google Hangouts y cualquier pregunta también las pueden hacer, yo se las voy a estar transmitiendo sobre ahí. Y ya bueno, dale sobre ahí, es todo tuyo. Vale, gracias, Elena. Bueno, primero muchas gracias por estar ahí atendiendo esta presentación. La presentación, como les dijo Lennon, se trata de cómo desarrollar para Windows 8 y Windows Phone 8, pero no va a estar centrada en temas de diseño o cosas así, como es típico en las introducciones, sino en temas de código. Digamos, es para las personas que ya han intentado, han incursionado en la plataforma, o bien si están aquí conociéndolo, igual que se puedan informar cuáles son las cosas o los temas que deberían abordar para empezar a desarrollar en estas plataformas. Entonces, eh, empezar por decir que, bueno, desarrollar para Windows 8 y Windows Phone 8, para ambas plataformas, va mucho más allá de tener apariencias y experiencias similares, que básicamente es lo que ven los usuarios de este tipo de plataformas. Lo que tenemos cuando nos enfrentamos a desarrollar hoy en día para estas dos plataformas es que vemos que tenemos un core compartido. Ambas plataformas tienen acceso al mismo conjunto de API. Algunas son comunes, algunas son específicas para cada plataforma y tenemos acceso, digamos, al mismo núcleo y por lo tanto a las tecnologías asociadas a él y a temas de seguridad o al modelo de drivers o el manejo de temas en el web browser. Además, como vemos en la parte superior, pues tenemos tres esquemas compartidos por ambas plataformas, que son el código administrado, el código nativo y el desarrollo para web sobre Internet Explorer 10. Además de eso, tenemos un modelo de programación compartido. Eso significa que tanto las tecnologías como la manera de desarrollar en ellas son similares, o sea, con los conocimientos que yo adquiero para desarrollar sobre Windows Phone, por ejemplo, puedo perfectamente desarrollar para Windows 8 y viceversa. Entonces aquí vemos que tenemos los tres esquemas. En código administrado tenemos la posibilidad de desarrollar sobre XAML con código.net y las runtimes y las APIs de Windows Runtime. Y en código nativo tenemos la posibilidad de crear componentes DirectX 11, igual tenemos acceso nativo a los componentes del sistema operativo y muy importante es la parte de los partner runtimes. Por ejemplo, uno que es muy importante, que representó un gran cambio de la plataforma Windows Phone 7.5 a Windows Phone 8, es el tema, por ejemplo, de tener disponible ahora APIs como las de Unity, el Game Engine, para desarrollar sobre esta plataforma y así poder tener obviamente también en esta como en otras nuestros juegos. Y además, pues tenemos la posibilidad de desarrollar con HTML y JavaScript
En la versión actual de Windows Phone trabajamos sobre un WebView y para Windows 8 sí trabajamos, digamos, de forma nativa con HTML y JavaScript. Sin embargo, a pesar de que ahí están dados digamos, las características propias de la plataforma para poder desarrollar en cross-platform, tenemos que, digamos, tener una serie de estrategias para que nuestro código sea bastante reusable. Si nosotros no desarrollamos correctamente, lo que va a pasar es que siempre vamos a tener que invertir una gran cantidad de esfuerzo desarrollando para Windows Phone específicamente o para Windows 8. Entonces, básicamente de eso se trata esta conferencia, de ver cuáles son los conceptos asociados. Si bien son bastantes, se van a dar cuenta que son muchos temas y puede que hoy no alcancen a captarlos todos si no están familiarizados con ellos, pero lo muy importante sí es que queden básicamente como informados acerca de cuáles son los temas que deberían estudiar, cuáles son los skills que deberían adquirir si están interesados en, digamos, madurar su código. A hoy muchas personas pueden haber aprendido a desarrollar para Windows Phone o para Windows 8 específicamente y, digamos, no pensaron en crear código para ambas plataformas al mismo tiempo. Y lo que va a pasar ahorita es que vamos a hacer un camino de convergencia en el cual vamos a tener que mejorar nuestras prácticas de programación y madurar, digamos, la forma como hacemos las aplicaciones. Entonces, estas son 5 puntos básicos para, digamos, para estrategias cross-platform en estas dos plataformas y vamos a verlos todos, pero les voy a hacer una aclaración. Las 4 últimas, como son, digamos, características propias de la plataforma, digamos, features que nos ofrece el Visual Studio, por ejemplo, o la misma plataforma para hacer cross-platform, las vamos a mencionar. Y en la que más nos vamos a detener es en la primera, porque la primera es la que tiene que ver puntualmente con la comprensión de cómo creamos el código. Entonces, las 5 son separar la interfaz y de usuario y la lógica de la aplicación usando el patrón MDM, compartir funcionalidad usando bibliotecas portables, compartir usando archivos enlazados, manejar las diferencias de cada plataforma, que vamos a ver cómo se hace, y compartir utilizando componentes Windows Runtime. Entonces, vamos a mencionar, como les dije, las que son propias de características de la plataforma. La primera son las librerías portables y tiene que ver con esta imagencita que está aquí. Todos hemos trabajado con librerías, en .NET las llamamos librerías, en Java creo paquetes. Y cuando hacemos librerías, pues de acuerdo a la plataforma tiene que haber una compatibilidad. Resulta que ahora en Visual Studio tenemos la posibilidad de crear librerías portables. ¿Qué significa? Nosotros seleccionamos cuando aparece el diálogo de creación del proyecto con cuáles plataformas queremos que nuestra librería sea portable. Obviamente, entre más plataformas seleccionemos que deseamos que sean portables, lo que va a ocurrir es que el conjunto de clases disponibles, de servicios disponibles va a ser menor, porque va a ser el conjunto de todas esas que seleccionamos. Entonces, como vemos ahí, tenemos incluso para generar portabilidad con Xbox 360, cuando uno tiene, por ejemplo, Xamarin instalado en su máquina, en este diálogo le aparece la posibilidad de seleccionar Xamarin como para crear librería portable para hacer código que funcione sin preocupaciones en ambas plataformas y sin preocuparnos. Todo lo que hagamos ahí, si compila, va a correr sin problema en las plataformas que hayamos seleccionado en el momento de la creación. Igual lo podemos cambiar en cualquier momento. Los segundos son los archivos enlazados, que es otra característica. Entonces, esta característica consiste en que cuando yo tengo un proyecto en Visual Studio, si quiero hacer que uno de mis archivos de uno de mis proyectos esté en otro proyecto, yo voy a tener la posibilidad de linkearlo. En vez de tomar el archivo y copiarlo en el directorio del segundo proyecto en el cual estoy trabajando, que no sería óptimo porque los tendría que estar manteniendo los dos al tiempo, lo que hago es linkearlos y todos los cambios que yo le haga a uno de esos archivos, automáticamente, claro, se va a ver reflejado en el otro proyecto y cuando compile, los dos proyectos van a tomar los cambios que se estén haciendo, no importa que se estén haciendo en cualquiera de los dos proyectos, por decirlo de alguna forma.
Entonces, aquí está el cuadro de diálogo, cómo se agrega un archivo compartido, y es que en vez de presionar el botón Add, como lo hacemos cuando añadimos cualquier recurso existente, lo que decimos es añadir como link, y él lo que va a hacer es, en vez de copiarlo, va a hacer una referencia hacia la ubicación donde está el archivo de origen. Sin embargo, pues esto trae algunas, digamos, consecuencias. Puede que mucho de nuestro código, mucho del código que nosotros creamos, sí sea común, sin inconveniente alguno, entre las dos plataformas que están compartiendo el mismo archivo, pero puede que alguna línea específica no sea compartida en las plataformas. Entonces, para eso, en .NET tenemos los condicionales de compilación. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ven en el código que hay en la diapositiva en este momento, existen unas áreas que tienen código común, que van a funcionar en las dos sin problema, pero cuando usamos condicionales de compilación que están en la parte de abajo, lo que usamos es un if que inicia con numeral, y cuando estamos compilando, el compilador entiende esto y lo que va a hacer es usar solo el código que le corresponde a la plataforma. Incluso cuando estamos en tiempo de diseño, lo que hace el Visual Studio es inhabilitar el código que no corresponde a la plataforma que estamos probando en algún momento específico para que no hayan problemas de compilación. La otra característica es usar componentes runtime. ¿Qué significa usar estos componentes? Significa usar código nativo. ¿Qué significa? Si nosotros construimos códigos sin usar Visual Basic o C# puntualmente, sino que usamos C++, vamos a garantizar que el código que nosotros creemos en ese tipo de proyectos lo van a poder compartir muchísimas plataformas. Entonces, como vemos en la tabla que hay en la parte inferior, en Windows 8 se pueden crear proyectos de C++, y Windows 8, una aplicación Windows 8 puede consumir componentes C++, componentes C# o Visual Basic. Y luego vemos Windows 8 puede crear C++, C# y Visual Basic, y desde aplicaciones C++, C#, Visual Basic o JavaScript podemos consumir algún componente. ¿Eso qué significa? Es muy importante, sobre todo en Windows 8. Digamos que yo tengo un código que es complejo, que necesita mucho acceso nativo y que hacerlo por JavaScript me resultaría imposible. ¿Qué es lo que haría? Lo que yo haría es programar en algún componente C# o Visual Basic si no necesito nada específico que sea nativo, o crear un componente C++ que sea nativo, que haga todo ese trabajo difícil, y digamos, al estar encapsulado en una assembly de .NET, desde el otro assembly de .NET en JavaScript, voy a tener la posibilidad de acceder a esas funcionalidades sin ningún problema. Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos ahí. Los medios para crear código cross-platform existen y son estos que acabamos de enumerar. Sin embargo, lo que necesitamos en realidad para hacer énfasis en el primer punto, que ese es el que nos falta describir, es mejorar las prácticas de programación. Entonces, para no llegar directamente a un sitio muy avanzado y de pronto dejar a las personas que no están absolutamente familiarizadas con MVVM, vamos a ver de dónde parte esta necesidad para tratar de entender por qué llegamos hasta ese punto. Entonces, lo primero es típico, no es propio de Windows Phone, es simplemente una práctica, y es el hecho de que cuando nosotros creamos software tenemos que pensar en la separación de responsabilidades. Y la más básica de ella es que nosotros tendemos a separar la lógica relacionada con la interfaz y la interfaz misma digamos, del resto de la lógica. ¿Qué pasa? El esquema de programación para aplicaciones Windows 8 y Windows Phone 8 digamos, indica que la práctica sugerida es que separemos esas responsabilidades usando el patrón MVVM. ¿Por qué? Porque están dados simplemente los mecanismos. Entonces aquí vemos una presentación de ese patrón y dice que hay una vista modelo y hay un modelo. El problema es que si ustedes buscan en la literatura van a encontrar
miles de diagramas, unos con más rayitas, con más explicaciones, con menos explicaciones, y digamos eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante esta hora y en los demos que vamos a hacer, mostrar qué es lo que significa en realidad ese patrón MVVM. Pero lo mejor es que, digamos, si ustedes adquieren esos conceptos de este patrón, así sea para C#, los van a poder aplicar para frameworks MV asterisco, por ejemplo, como Angular o como Knockout.js, ¿sí? Esos patrones iguales, los conceptos, aplican iguales para ese tipo de frameworks, porque finalmente un patrón es una solución, el patrón no es la plataforma en sí misma, no es .NET. Entonces, la pregunta clave es ¿cuánto entiendes VVM? ¿Y por qué la hago? Por la razón de que últimamente no, digamos, durante todo el tiempo que he estado, digamos, ayudando a muchos desarrolladores a crear aplicaciones para Windows Phone, me he encontrado con que la mayoría desarrolla a lo vieja escuela. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento suficiente sobre buenas prácticas usando este patrón. Entonces vamos a tratar de entenderlo un poco. Entonces, aquí están las prácticas y hay unos conceptos asociados. Entonces dice, la vista es obviamente la interfaz de usuario y la vista modelo son las estructuras que representan los contextos de datos de las pantallas y que permiten el acceso a la lógica de negocio. ¿Por qué hago énfasis en que permite el acceso? Porque MVVM, como MVC, por ejemplo, están enfocados a resolver un problema de interfaz de usuario, no están enfocados a resolver una arquitectura de una aplicación. La gente que haga MVC, que piense que por usar MVC ya está resolviendo la arquitectura de su aplicación, pues simplemente está equivocado. Tanto como el que use MVVM y piense que tiene resuelta la arquitectura de su aplicación, está equivocado igualmente. Los modelos son clases que tienen únicamente propiedades, no tienen lógica y representan básicamente las fuentes de datos, o sea, el formato en el que vienen los datos, cómo venían los datos de un web service, cómo venían los datos de la base de datos, básicamente es esa representación. Muchas personas usan vistas modelos como modelos, ya es una práctica particular, a mí no me gusta. Yo prefiero, si consumo un servicio, deposito el resultado de ese servicio sobre una clase que es modelo y que tiene las propiedades necesarias para serializar ese servicio, cosas así, y luego hago el proceso de transformación de llevar mis modelos a las correspondientes vistas modelos. Pero entonces, obviamente, hay que entender parte por parte qué es lo que pasa. Voy a hacer esta pequeña analogía para las personas que cuando yo digo que programan a la vieja escuela no entienden qué les estoy diciendo. Y para los que, digamos, no conocen, por ejemplo, el desarrollo en estas plataformas. Y es que vamos a hablar de las vistas. ¿Qué son las vistas? El escenario típico de un programador .NET, incluso pues así es en Java, aunque sean en únicos archivos o en archivos compartidos, es igual, el lado de la izquierda, y es que cuando yo tengo una aplicación de escritorio o para desarrolladores .NET, cuando tengo webforms, que es algo muy malo que nos pasó a los desarrolladores .NET, pues cuando tengo esto, lo que ocurre es que yo tengo 1 o 2 archivos con código C#. Quiero que se fijen mucho en que esos 2 archivos son código C#. Y cuando yo declaro un campo de texto o una etiqueta o un botón en la pantalla, básicamente yo estoy declarando un atributo de una clase y accedo en los demás métodos, en los event handlers, accedo a esos atributos de la clase, ¿sí? Pero, creo que aquí tengo un error, no cambia el título de arriba. Pero cuando yo tengo una aplicación como la de la derecha, que es el ejemplo de Windows Phone o Windows 8, yo no tengo 2 archivos C#. Tengo un archivo que es XAML y un archivo que es código C#, ¿sí? La parte donde estos 2 esquemas son comunes es que aunque XML es un lenguaje declarativo, entiéndase declarativo como HTML, donde yo pongo etiquetas y esas etiquetas significan algo en mi código, aunque XML es un lenguaje declarativo, lo que sucede en realidad es que estas 2 formas de poner código se comportan igual que la de la izquierda. Es decir, para el compilador ellas 2 son una clase.
Lógicamente son una clase aunque sean dos archivos diferentes y aunque incluso estén en sintaxis diferentes. Son una misma clase. Entonces, si yo declaro una caja de texto en el XAML, el código C# lo reconoce igual que si lo hubiera hecho en una aplicación de escritorio, ¿correcto? Entonces, de ahí, esa es la ventaja, pero eso es lo que se ha tornado en una desventaja. ¿Por qué se ha tornado en una desventaja? Porque esto es lo que ha generado que muchos desarrolladores cuando recién ingresan a la plataforma, pues eso puede ser positivo a nivel de que se generan muchísimas apps en menor tiempo, pero es negativo en cuando ya el ecosistema empieza a madurar y necesita que los desarrolladores maduren, porque no todos están dispuestos a cambiar sus prácticas básicas de programación por prácticas más avanzadas. Entonces, vamos a ver cuál es un ejemplo de lo que mencionaba, de que es lo mismo hacer XAML que hacer C# en estas dos vistas. Entonces, como pueden ver acá, la parte de la izquierda y la parte de la derecha, lo que son no es más que XAML, lenguaje declarativo, que tiene la misma forma, el mismo formato de XML, y a la derecha el código C# correspondiente a el código XAML, si yo lo hubiera hecho con C# en vez de con XAML, ¿sí? Para que vean que es lo mismo. ¿Cuál es el tema? Entonces el tema es lo que les mencionaba. Si yo tengo en ese campo de texto, si a ese campo de texto le doy un nombre, lo que va a pasar es que las personas usan el code behind, que es ese código C# que hay asociado a las vistas, lo usan para acceder a los miembros de la vista, a los miembros del XAML. Y para peor, lo que hacen es asociar con event handlers, por ejemplo, al botón, al clic del botón, asociar directamente en el XAML los event handlers a ese code behind que está ahí. Entonces, eso es posible, pero no porque es posible, es la práctica sugerida. ¿Cuál es la razón? Nosotros, si tenemos el marcado absolutamente acoplado con el code behind, no vamos a tener la posibilidad de hacer, por ejemplo, test unitarios. Sí, porque estamos absolutamente pegados de las vistas y no tenemos forma de trabajar bien. Entonces, avanzando más en lo que es esto, ya que entendimos, los que digamos estaban trabajando de esta forma, que entendimos que la XAML y el code behind, digamos, son uno solo como tal, lo vamos a ubicar en el lugar correspondiente y es que son parte de la vista, ¿sí? Y al ser parte de la vista, seguimos estando por fuera, es decir, si ustedes están programando solo a nivel de vista, está mal, no están haciendo MVVM. Entonces, esto es lo que ya les dije, eso significa que programar a nivel de la vista no es apropiado, esto es repetitivo, les queda ahí. Entonces, vamos a olvidar de aquí en adelante, para poder hacer este ejercicio, que el code behind existe. Aunque para muchas personas que no conozcan la plataforma, esto puede ser como, pues sí, normal, si eso está mal, omitámoslo. Ustedes ojalá vieran a un desarrollador.net que yo le esté diciendo que el code behind no existe y va a decir, uy, ¿cómo que el code behind no existe? Sí, porque vivimos haciendo code behind. Entonces vamos a intentar como ejercicio mental pensar que el code behind no existe. Saray, antes que pases a lo del code behind, te paso un par de preguntitas que nos han hecho por el Q&A. Okay. Está hablando sobre, bueno, del patrón MVVM. Y en la parte del model, digamos, la pregunta es si es que el model son los DTOs. DTO, bueno, entiendo que se está refiriendo al patrón Data Transfer Object, ¿no? ¿El model de ese patrón equivale a los DTOs? Podrías usar tus DTOs como modelos, sí, podrías usarlos. Pero, por ejemplo, digamos que tú estás consumiendo un API que no es tuya. Si tú tienes una API que no es tuya, los DTOs los tienen implementados detrás y tú ni siquiera tienes acceso a ellos, ¿cierto? Y no por eso no vas a tener modelos. Sí tienes que tener los modelos que van a recolectar los datos. Entonces, si todo el proyecto es tuyo de arriba a abajo, probablemente puedas usar tus DTOs, ¿sí? Como modelos. Pero si no los tiene, igual debes crear modelos donde depositar los datos que consumes, sin importar el origen. Ahí también hiciste un comentario también que también lo puse en mi Twitter sobre que ASP Net Web Forms es algo malo que le pasó a los desarrolladores de .NET. ¿Por qué
¿cómo se llama? ¿Por qué haces referencia a eso? ¿Qué tan malo es? Pues digamos que yo siempre fui desarrolladora web forms y yo no entendía por qué nos odiaban tanto. La verdad no lo entendía, porque todo el mundo trabajaba con su con su HTML, su JavaScript, su MVC, desde hace mucho tiempo mucha gente hace MVC y nosotros hacíamos web forms solamente. Y Claro. el web forms está viciado, en especial porque pues el motor de renderización de web forms, el viejo, ¿sí? Renderizaba el HTML a su manera. Entonces, al hacer eso, teníamos muchísimos problemas de compatibilidad con el código que se generaba en las aplicaciones web. Y entonces las aplicaciones ASP no corrían bien en todas las plataformas porque el motor de renderización era él el que hacía el HTML, no estaba en mi control. Entonces, además de viciarnos con esto que acabo de explicar, de tener code behind para aplicaciones web, en ese sentido era muy malo. También está comentando José Fabricio Rojas que el testing unitario también es otra razón para no usar web forms porque no se puede hacer testing unitario ahí, ¿no? Claro, por la misma razón que acabo de explicar las vistas acá. Si tú Ujú. pones código en el code behind de una vista, pues ya botaste el test unitario. Lejísimos. Ya, dale, sigue, sigue. Ok. Ok, entonces, para desacoplarnos, para eliminar esa relación tan incómoda que acabamos de entender que es bastante incómoda y que no deberíamos estarla practicando, hay una serie de conceptos que tenemos que entender, ¿cierto? Entonces, vamos a leer esto, pero estas palabras que hay marcadas en negrilla, digamos, las vamos a entender. Entonces dice, los bindings son textos declarativos que definen una propiedad o comando del contexto de datos, que del contexto de datos ahora lo ven, que definen a qué propiedad o comando del contexto de datos está asociado un atributo de un elemento XAML. Los contextos de datos no son más que instancias de clases. Como fuente de los bindings, también pueden usarse recursos XAML declarados a nivel de la aplicación o en algún diccionario de recursos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Van a ver que esto que dije acá lo vamos a entender lentamente y el ejercicio va a ser haciendo la ventana que hay al lado derecho, que tiene unos campos de texto y un botón. Entonces, ¿cuál sería el XAML asociado a ese cuadrito azul que está ahí? Vamos a ver. Entonces, esta es la declaración, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un stack panel. En XAML hay varios contenedores y hay que aprenderlos a manejar cada uno. Digamos, este stack es simplemente una pila de elementos que se ponen en orden. Entonces, ahí hay un stack panel, hay una etiqueta, un textbox, una etiqueta, un textbox y un botón. No hay nada más. Si ven, eso parece HTML, XML, y no hay absolutamente nada raro. O sea, nada raro en la sintaxis. Hay elementos, hay tags y hay atributos que tienen valores. Entonces, cuando yo digo que los bindings son, digamos, asociaciones a esas propiedades a esos valores de los atributos, estoy hablando de esto. El código anterior no tiene bindings, es exclusivamente XAML, exclusivamente la declaración de una pantalla. Pero este código tiene bindings, entonces observen las partes como doradas, amarillitas, que son los bindings. Los bindings básicamente no representan más que un texto que indica que el contexto de datos asociado a ese stack panel tiene una propiedad que se llama persona. Y en la parte interior tenemos un elemento, un textbox, que indica o está esperando que el contexto de datos superior a él, es decir, el stack panel, tenga una propiedad que se llame nombre y el otro campo que tenga una propiedad que se llame apellido. No hay, no hay acoplamiento. ¿De dónde provienen los datos? No sé de dónde provienen los datos. Solo estoy dándole una indicación al XAML. ¿Cuándo se van a resolver los datos? Cuando el data context de alguno de estos elementos que agrupa sea establecido. Entonces, vamos a ver acá. En este caso, nuestro stack panel, que ahí le quité más detalle para podérselos presentar, estaba a su vez agrupado sobre un grid. Ese grid, si ven, tiene una propiedad que se llama data context y ese data context tiene otro binding, no sabemos ni siquiera de dónde proviene, que se llama sample data source. La diferencia de este binding es que es un static resource,
¿sí? Ahorita vamos a ver cuando yo ejecute Blend y les muestre cómo es que se hace esto, porque se hace en 2 segundos, cómo es que ese es uno de los recursos que yo hablaba que está a nivel de la aplicación, por ejemplo. Entonces, básicamente, cuando yo tengo elementos anidados, ¿cierto? Jerárquicamente, siempre el binding interior va a depender de que el elemento superior a él tenga un contexto de datos asignado que a su vez tiene una propiedad que se llama de la forma como estoy llamando el binding. Si yo no pongo ninguna propiedad, si pusiera la palabra binding solamente, lo que él va a hacer es hacer el toString del data context y va a poner lo que el valor devuelva en ese punto, ¿sí? Entonces, como eso es como un poquito difícil de entender, yo ahí no iba a hacer todo el demo, pero vamos a empezar a hacerlo desde ese punto, digamos para no añadirle, porque el siguiente paso tiene muchas cosas. Entonces yo aquí estoy abriendo Blend, voy a tratar de hacer la lupa cuando pueda, y yo creé un proyecto que ya lo tengo, un proyecto.net, que lo tengo aquí, el Dev Hangout. Es simplemente un proyecto de este tipo. Voy a poner la lupita para que los que están allí puedan ver. Es simplemente un proyecto nuevo, un blank, ¿sí? Un Windows Phone App. Eso es lo único que creé. Y lo tengo aquí creado en blanco. Entonces, ¿qué pasa? No, ustedes pueden, si quieren, si gustan, abrir las páginas, los XAML, abrirlos y editarlos en Visual Studio. Sin embargo, hay que saber que .NET, que Microsoft tiene una plataforma, una aplicación que se llama Blend, a través de la cual yo puedo crear gráficamente las pantallas sin necesidad siquiera de saber Blend, ¿sí? Yo aquí puedo arrastrando, jalando cosas, obviamente tengo que saber hacerlo, puedo manipular las pantallas. Entonces yo aquí voy a abrir mi pantalla en modo de diseño, que no es más que esta. Las pantallas de Windows Phone tienen ya una estructura por defecto, y voy a crear en esta parte que está vacía acá, voy a crear el pedacito de código que tenemos por allá. Entonces, lo primero es que voy a crear un stack panel. Aquí estoy digitando, ya les voy a poner más grande, porque creo que no están viendo acá. Yo digito acá en este lugar en los assets, en stack, tomo el stack y me llevo el stack para esta parte inferior que está acá. Y lo coloco. Esta parte inferior me está mostrando cuál es la jerarquía de elementos, como una jerarquía XAML normal, me la está mostrando ahí. Y lo que voy a hacer es simplemente, ¿qué teníamos? Teníamos un stack, textbox, textblock, textbox y así. Entonces aquí, perdón, vamos a añadir aquí están, textbox, textblock y textbox. Simplemente los jalo acá en esta parte. Es que o sea, no es una excusa, en esto no es una excusa no saber XAML para decir que no se desarrolla en esto, porque pues todo está. Si ven, cada que yo muevo un elemento, él me dice pues como en qué posición lo quiero poner, y puedo copiar y pegar incluso desde acá. Aquí le doy control C y pego otros dos similares, y aquí simplemente le hago button, ¿cierto? Y les voy a mostrar. Entonces, cuando yo, ups, lo puse en el lugar incorrecto. Cuando yo creo esto, lo que va a pasar inevitablemente es que lo puse mal. Esto es un grid, perdón. Voy a cambiar acá por un stack. Ups. Aquí lo cambié por un stack para que se me apilen. Aquí tengo mi stack. Yo puedo manipular esto, pero no debería, sino que como lo hice mal, pues ya me toca arreglarlo. Por aquí hay un montón de cosas atrás de las cuales yo lo puedo arreglar. Puedo poner márgenes y cosas como esos. Aquí lo hice, y aquí
Este stack, este text block ¿qué se hizo? Aquí está. Ahí están los elementos. Yo puedo poner este stack a verlo en la vista del XAML y ustedes van a ver que acá está simplemente el XAML que yo les di. Entonces, ¿dónde está el tema de los bindings? Resulta que yo quiero ver cómo se va a ver mi pantalla cuando tenga datos, ¿sí? Porque no sé qué va a pasar. Y quiero además aprovecharme de esa creación de datos para hacer los bindings. Entonces, resulta que esto tiene una herramienta aquí que me permite crear datos falsos, datos que son en tiempo de diseño. De hecho, como ahorita estuve jugando, ya los tengo creados. Y entonces cuando yo creo unos datos de ejemplo por acá, por el data sample, él me crea una estructura y yo lo que hice para añadir esta cosa que se llama aquí persona, ups, excuse me, acá, es que creo que en esta pantalla tan grande no me da para ir hasta ese rincón, pero lo que hice fue crear eh, unos datos complejos, pero lo voy a borrar porque no me gusta que se quede así como si no lo vieran, más bien lo amplio aquí. Voy a crear un data sample nuevo, le pongo el nombre por defecto. Todo pasa haciendo el dem. Un momento. Ahí apareció. Está súper raro esto. Entonces aquí está el data sample. Él por defecto pone una colección, yo no quiero una colección porque lo que quiero es crear mis elementos y entonces vamos a ver, yo quiero tener la estructura de una persona acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una propiedad compleja, esta propiedad se llama persona, una compleja es representa por ejemplo una clase porque tiene más datos y a esta persona le voy a poner nombre y le voy a poner apellido, ¿sí? Esto internamente está creando datos de ejemplo. ¿Cómo lo sé yo? Lo sé porque cuando yo quiero enlazar este stack que está acá, le quiero poner como contexto alguna de estas, yo cojo el nombre, por ejemplo, y le digo, nombre, a usted le corresponde este textbook. Entonces miren que le está diciendo como, ok, yo voy a poner en el binding de este señor el nombre. Y acá en el binding de este señor voy a poner esto. Y entonces si yo vuelvo en este momento a ver cuál es el código que se creó, ¿sí? Él me creó unos bindings, me los creó diferentes porque ahorita hice el ejercicio diferente, pero me dice, ok, vale, miren que no me creó el contexto, en el stack panel no me puso contexto como si lo puse, como si lo tengo en la diapositiva, sino que dijo, ok, entonces cuando yo vaya a buscar en el contexto superior, busco en el contexto superior, si el contexto superior no tiene nada, no tiene un data context asignado, me voy a ir al superior a ese, y el superior a ese, venimos y lo miramos lentamente acá, y vemos que este le puso el blend, le puso un data context, y ese data context es justamente el sample data source, ¿sí? El que creamos. Por eso es que él en tiempo de diseño puede hacer estas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo utilizar estos datos en tiempo de ejecución o no. Por ejemplo, miren acá este, este chulito que dice que habilito a que estos datos estén disponibles o no en tiempo de ejecución. Entonces, si yo ejecuto mi proyecto en el emulador, miren que como lo puse que estaba disponible en tiempo de ejecución, él ahí está. Sin embargo, pues yo no quiero que mis datos que son de diseño, porque estoy meramente probando, estén disponibles. Entonces les pongo que no están disponibles. Vuelvo a ejecutar mi proyecto y lo que va a pasar es que está vacío,
¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún código que le asigne el contexto a esto. Eso en este momento. Entonces, ¿cómo ven? Los enlaces a los datos simplemente son cosas declarativas. Yo no he escrito ningún código C# hasta este momento, ni mucho menos lo he escrito en el code behind. Entonces, entendiendo que hasta este momento, ¿cómo llenamos ese contexto de datos? Lo llenamos con datos de ejemplo, que de hecho no les mostré qué son, qué pena, pero si yo miro acá en mi árbol, voy a ver que mis datos de ejemplo están en una carpeta que se llama sample data, que tiene una carpeta que se llama como yo lo haya nombrado, y aquí hay un XAML que si le abro el marcado, voy a ver que simplemente es una instancia en XML, una instancia de una persona. Miren aquí la instancia de la persona, ¿sí? Así se crea una instancia de cualquier clase en XML. Entonces él simplemente puso en un archivo esos datos y automáticamente el binding toma los datos correspondientes a estos datos de ejemplo. ¿Que cómo se enlazaron? ¿Cómo supo él que esto era un recurso? Súper fácil, porque esto nada es magia. En la aplicación tiene un contexto general que es este app XAML. Entonces, si yo voy a revisar este app XAML, me voy a dar cuenta que cuando puse mis datos de ejemplo, él creó aquí una propiedad en la cual instancia ese data source que yo creé por allá y además me dice si los datos están disponibles o no en tiempo de diseño, ¿sí? Si es un origen de datos y, perdón, es aquí donde dice si están disponibles en tiempo de diseño o ejecución, es en este punto en la pantalla. Si ustedes ven, el data context que está acá tiene una D en el inicio. Esto significa, si ven aquí más arriba, que todos los elementos que tengan esa D están disponibles en tiempo de diseño y no en tiempo de ejecución, básicamente. Si yo le quito la D, entonces va a estar disponible en tiempo de ejecución. Entonces miren que estoy haciendo enlaces, aplicación con datos y no tengo nada más. Yo soy la que puedo cambiar en cualquier momento el contexto de los datos, en cualquier momento, porque esto es simplemente una instancia. Ok. Ups. Ok. Entonces, aquí en este momento, hasta el momento, simplemente asignamos un archivo como data source. Pero eso no es lo que pasa en la vida real. En la vida real lo que pasa es que yo tengo vistas modelos, y hago alusión a lo que dije atrás, tengo vistas modelos cuyas instancias representan los data source, los data context de mis datos, ¿sí? Entonces, de hecho, para que veamos eso, les tengo un ejercicio y ese ejercicio es cómo llego yo desde que me imagino a mi aplicación, el diseño de mi aplicación, cómo llego yo desde esto que es imaginación, que es meramente un prototipo, algo que me pasó un diseñador, a definir cuáles son las clases que representan lógicamente esos datos, que básicamente son las vistas modelo. Y es, por ejemplo, yo tengo este ejercicio, unas pantallas donde veo, miren que en la primera pantalla veo, por ejemplo, 3 columnas que son to do, doing, done, donde cada una de esas columnas va a tener una serie de tareas y cada una de esas tareas veo que tienen un tiempo, veo que tienen una cantidad, veo que tienen un título, veo que tienen un icono, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego yo de esto a lo que sigue? Entonces, básicamente, la práctica más común para definir esas vistas modelos es definir una vista modelo que es contenedora y luego las demás vistas modelos tienen instancias sobre esa contenedora. Eso no es obligatorio y de hecho a algunas personas he escuchado que les molesta. A mí no me molesta. Me parece bien tener una contenedora general y ponerla como contexto de toda la aplicación. Pero básicamente la forma de llegar a ellas es analizar cuál es la navegación de nuestra aplicación. Entonces yo tengo que pensar cuál es mi pantalla principal. Por ejemplo, miren esa navegación. Tengo la pantalla principal. Desde la pantalla principal voy a una pantalla de modificación o adición, una pantalla de settings, una pantalla de about y una pantalla de reports, ¿sí?
Luego, cada una de esas pantallas que yo pensé que tenía mi aplicación, la voy a asociar con mi contenedora. Si ven ahí, tengo una contenedora que es la Main View Model, pero veo que la Main View Model está asociada a mi pantalla principal que tenía como 3 categorías. Entonces yo tengo a la vez una lista de categorías que está asociada a mi Main View Model y cada categoría tenía una lista de tareas. Entonces veo asociada una lista de tareas a esa categoría. Y eso me va a dar la estructura de la pantalla que tengo que llenar. Cuando yo instancie el Main View Model y en ella instancie 3 categorías y en cada una de esas categorías instancie las tareas correspondientes y se lo asigne como data context a mi vista, ¿qué va a pasar? Todos los bindings que yo haya creado automáticamente se van a poblar con los datos si la jerarquía fue correctamente asignada. ¿Sí? De hecho, ahorita les voy a mostrar algo que sale así súper hecho porque estamos así como cortos de tiempo. Entonces voy a parar acá y lo voy a hacer. Y voy a coger esto, voy a abrir otro Visual Studio más bien. Y les voy a crear una plantilla, que es la plantilla que crea automáticamente, Visual Studio cuando yo elijo crear un panorama. Cuando elijo crear un panorama, que es básicamente una aplicación que tiene varias columnas, voy a ejecutarla incluso de una vez para que la vean. Quiero que observen lo que hay en la pantalla. Miren que en la pantalla dice First Item, Design 1, Design 2, Design 3. Pero si yo ejecuto el emulador y ejecuto la aplicación, se van a dar cuenta que ya no dice Design, que dice Runtime, ¿sí? ¿Por qué dice Runtime? Porque ya en este ejercicio que ellos nos presentan como ejemplo, alguien lo que hizo fue, hizo datos de ejemplo acá, pero aquí ya construyó un pedazo de la aplicación y se lo asignó a esta vista. Entonces esta vista se llenó automáticamente con datos creados en tiempo de ejecución, ¿sí? Si yo miro qué fue lo que ellos hicieron, que no necesariamente son las prácticas más apropiadas, ¿sí? Lo que voy a ver es que ellos quemaron aquí simplemente en tiempo de ejecución un montón de datos que dicen runtime, ¿sí? Estos datos son los que están alimentando esa vista. Aquí es donde nosotros accederíamos a los datos de nuestra base de datos, crearíamos toda la jerarquía de objetos correspondientes y lo asignaríamos a la vista. ¿Cómo se hace esto? Entonces, si ustedes observan aquí, esto no es que mágicamente cualquier clase esté disponible para hacer una clase que es un data context. Ojo a lo que dije. No cualquier clase puede ser un data context, ¿sí? Sino que las clases que son data context de ida y vuelta, o sea, con los diferentes tipos de data context, tienen que implementar la clase InnotifyPropertyChange. Ese ejemplo que les mostré ahorita tiene un pedacito que es similar a este, donde mi View Model implementa esta interfaz y esta interfaz lo que hace es implementar esta parte de aquí abajo, si lo pueden notar, donde hay un evento y a través de un método que yo puedo invocar en este lugar, mírenlo acá, en este lugar, lo que pasa es que cuando yo llamo a este método, le notifico a todas las vistas que estén suscritos al enlace line1 que el line1 cambió. Entonces, todos los lugares que tengan una instancia de item view model y todos los lugares que tengan una asociación a line1 van a decir, ok, ese dato cambió, voy a ir a recuperarlo. Van a venir por este get y van a recuperar el dato correspondiente. De eso se tratan los bindings y de nada más que eso. Pero repetir esa porción de código en todas las vistas modelo sería un desastre. Sí, sería muy malo. Entonces, la práctica sugerida, claramente, es hacer una clase base que se llame ViewModelBase o WindowsBase, como se llama en Windows 8, por ejemplo, que implemente esa interfaz y que haga todo lo que yo quiero. Obviamente, esta es una clase como avanzadita, pero si miran, aquí está el evento, aquí está el método de notificación y este es algo muy chévere porque, digamos, es una forma de no tener que hacer notify property change y copiar line 1,
porque en todas partes nos toca hacer eso. Imaginen una clase de 40 propiedades y en todas partes toca copiarlo. Entonces lo reducimos a una invocación a set que en Windows Phone 8 ya tenemos la posibilidad de que podemos omitir el parámetro property name y él le va a pasar el color member name, que a su vez va a corresponder con esta propiedad que está acá. Si ven, line 1 es el nombre de la propiedad que está encapsulando nuestra variable. Ok. Entonces, miren cómo esta clase genérica queda implementada. Esta clase queda implementada así. MainViewModel hereda de BinDoubleBase y cuando yo tengo la propiedad nombre, tengo que tener un full property siempre, pero entonces queda el get normal y el set queda un set con generic y que manda a esta variable como referencia y le asigna el value. Pero es una sintaxis más limpia y más simple. ¿Yo por qué recomiendo esta implementación de acá? Porque es muy similar a lo que hace un framework muy típico que se llama MVVLike, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, hombre, no quiero implementar cada uno de mis proyectos, implementa BinDoubleBase, no quiero hacerlo, lo que pueden hacer es usar un framework como ese, como MVVLike, que ya tiene una implementación de BinDoubleBase que se llama ModelBase y que va a tener exactamente esta misma estructura. Lo importante es que entiendan cuál es el concepto que hay detrás de ese framework. ¿Sí? Lennon, ¿sabes si hay preguntas hasta el momento? Bueno, sobre este tema no. No, sigue nomás a ver, no te preocupes. Yo te paso la voz. Vale. Entonces, resulta que hace un ratico les pedí que nos fuéramos que olvidáramos que había code behind, pero en este pedacito de módulo en el que vamos, porque son 3 partes, así que voy a acelerar un tris, necesitamos un pedazo de code behind, y es ¿cómo hacemos para que nuestra aplicación conserve una única instancia de nuestra clase contenedora? Sí, acuérdense acá, cuando hablo clase contenedora, estoy hablando del MainViewModel que va a contener todas las instancias, ¿cierto? Entonces, la práctica más básica, que de hecho está implementada en este mismo proyecto que les abrí ahorita del panorama, la práctica más básica que ellos usan es que en el app hay una instancia estática del MainViewModel, ¿sí? Mírenlo acá. Hay una instancia estática del MainViewModel que se asigna por acá con un singleton, ¿sí? O sea, se asigna una única vez. Entonces, se instancia una única vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es donde está la falla. El hecho de poner code behind es que nuestro main page, la forma en que pasamos de que esto se vea design 1, design 2 a runtime 1 es acá. Aquí está el truco. Y el truco es que yo cogí, acuérdense que hacerlo por SAML o por C# es lo mismo, entonces yo cojo y le digo que a this, o sea, este main page, que es el mismo que se hace por SAML, a la propiedad data context, asignele app, que es el contexto general de mi aplicación, viewModel. ¿Quién era ese? Pues no más que esta propiedad, ¿sí? Entonces estoy asignando un singleton como contexto de mi vista. Y ahí es donde, digamos, ya dijimos, ok, es una forma, estamos haciendo MVM, es un poco más cercano a hacer MVM, no es la forma más ideal, pero estamos un poco más cercanos y estamos haciendo MVM, estamos usando vistas modelos y estamos usando vistas al menos, y probablemente estamos usando modelos. Entonces, esta es la forma más simple. Otra forma para evitar colocar en cada página esto, porque esto sería un problema, la verdad, tener que colocar en cada página esto, es el resource pattern. Entonces, el resource pattern, si ven acá, consiste en que en el contexto de mi aplicación, que ya se los voy a mostrar, hago una instancia en Application Resource, ¿sí? Donde puse ahorita los datos en tiempo de diseño, hago una instancia de esa misma vista modelo contenedora. Y entonces, en vez de asignar por C#, el data context lo asigno a cada página, el data context lo asigno un static resource que se llama, como le hayamos puesto aquí el key, ¿sí? Entonces, mire que aquí automáticamente en cada página
pues automáticamente no. En cada página vamos a asignarlo, pero lo vamos a asignar por SAML. Es decir, lo vamos a hacer en la vista, no vamos a utilizar el code behind, que es con el que estamos peleando. Entonces, hasta este nivel vamos en un nivel básico. ¿Sí? Esto sería mejor, sería el segundo paso. Después de tener pegado code behind y las vistas, este es un paso más adelante. Sin embargo, bueno, y pues ya mostramos el demo. Sin embargo, viene esto, el MVVM intermedio. ¿Y a qué se refiere el MVVM intermedio? El MVVM intermedio se refiere a usar correctamente las vistas modelo, porque pues las vistas son XAML y ya vimos cómo las tenemos que respetar, cómo ponemos bindings allá, y los modelos ya hablamos que son como DTOs o como contenedoras de resultados, pero las vistas modelo quedan con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque además de representar lo que las vistas quieren, son las encargadas de permitir el acceso al resto de la lógica de la aplicación. Pero además, y esto me lo acordó, es que hasta el momento estamos enlazando datos, pero digamos no hemos solucionado otro problema del que yo hablé, y es el code behind para los event handlers, ¿sí? Y es decir, que nosotros hacíamos el event handler en la vista y teníamos el código acá, en esta morada, cuando en realidad ahí no debería haber nada, y esta vista debería irse directa hacia la vista modelo que corresponde a su contexto de datos. Ok, ¿cómo se hace eso? Entonces, para llamar yo un método desde una vista XAML a un contexto de datos, es tan simple como hacer otro binding. Si ven acá, este botón tiene un comando, la propiedad command, que tiene un binding a algo que se llama guardar perfil. Si el contexto de datos no tiene un comando que se llame guardar perfil, no se va a ejecutar nada, porque no hay nada en el contexto de datos. Igual que los datos, si yo en mi contexto de datos no tengo nada que se llama nombre, no voy a poder recuperar nada que se llame nombre. Entonces, bueno, esta nota, y es para los controles que están basados en button base, podemos hacer eso del binding con el nombre del comando. Pero, por ejemplo, hay otros eventos que no tienen command, como el selection change o simplemente comandos propios de terceros o propios a los que no tienen implementada la propiedad command. Entonces, para eso usamos el invoke command action, y aquí hay un ejemplo. El que vamos a tratar acá es este más simple, que es el del botón, porque es igual, es simplemente una cuestión de XAML, de poner esta estructura, pero lo que en realidad importa es cómo implementamos los comandos. Entonces, el iCommand es un poco más avanzado y hay muchas formas de implementar el iCommand, ¿sí? Yo podría crear un comando, miren aquí esta implementación, esta es la interfaz iCommand, que es la que está en el framework, ¿sí? Yo no la tengo que construir, ella existe. Pero yo puedo crear para cada uno de los métodos que sean comandos, puedo crear una clase que implemente el iCommand, ¿sí? Que tiene varios métodos en el interior. Esos métodos, el uno ejecuta código, el uno evalúa, yo puedo evaluar si el código se puede ejecutar o no, y el otro finalmente es el evento que le notifica a todo el mundo que se puede ejecutar el comando. Esto suena raro, pero es así de simple. Digamos que un botón solo se puede ejecutar, digamos, yo tengo un botón iniciar sesión, que solo se puede ejecutar cuando el usuario haya ingresado su usuario y password. Y si no los ha ingresado, no se puede, ¿sí? Esa es una condición. El can execute hace que el botón se inactive, se muestre como deshabilitado cuando no se cumplen las propiedades, claro, siempre que yo le haya puesto aquí alguna condición con respecto al contexto. Cuando esa condición cambia, lanzamos el event handler, sí, porque no se va a lanzar automático, eso ocurría antes, pero era mucho desgaste, ya no, ya yo lo tengo que lanzar. Cuando alguien digite el dato, entonces yo lanzo el método que ya cambió, y en vez de decirle a la pantalla is enable igual true, lo que le voy a decir es al comando, ahora te puedes ejecutar, y él automáticamente le va a notificar al botón que está enlazado que ya se puede ejecutar y va a activar el botón, ¿sí? Entonces, si ven,
sería horrible que yo tuviera que hacer esto por cada método. ¿Cuántos métodos tengo yo que hacer en una aplicación? Montones. Esta sería la forma de ejecutarlo. Entonces, igual que la otra implementación, hay una forma de hacerlo genérico. Obviamente hacer genérico el command es mucho más complejo, de hecho ni siquiera me cabía en esta pantalla. Y la forma en que típicamente lo encontramos implementado se llama relay command. Y lo mismo, en el MVVLite, que es donde está la implementación del relay command, si yo no quiero o no sé, porque alguien puede estar empezando en este momento y dice, pues sí, pero yo no sé implementar el relay command, pues no hay problema porque hay frameworks como el MVVLite que ya tienen la implementación. ¿Qué tengo que aprender yo? Tengo que aprender a usarlo. ¿Cómo uso yo un comando con base a esa clase relay command? Si se fijan acá, declaro un eCommand privado y ese eCommand que tiene guardar perfil command lo inicializo en el constructor de la aplicación diciéndole que es un relay command que está asociado al método guardar perfil. En este caso es un parámetro que no estoy usando. Simplemente quiero que se llame guardar perfil. Este guardar perfil, si ustedes lo ven, no es más que esta invocación a este método que está en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, este señor está asociado a esta invocación. Y el método que está enlazado en la pantalla tiene que ser este. De hecho, en el ejercicio habría un error. ¿Por qué hay un error? Se los voy a explicar. ¿Para qué? Porque yo lo corrijo en las diapositivas después. Si ven, yo aquí puse guardar perfil, ¿sí? Y si yo vengo a la implementación que les puse de ejemplo, guardar perfil es el método y yo no puedo hacer esto. Yo no puedo exponer este método. El que es público es este señor, guardar perfil y perfil command, ¿sí? Esta de acá que es la propiedad, la que tiene el get. Y el get simplemente va a usar esto, porque es una propiedad que encapsula esa variable. Entonces allá en el XAML debería decir guardar perfil command. Y este señor va a ejecutar lo que hay acá. Sí, es un poco más complicado que ejecutar directamente una aplicación, pero básicamente eso es lo que me posibilita que la vista no tenga que hacer este tipo de cosas en el code behind. ¿Sí? Otra buena práctica, si no hay preguntas, otra buena práctica. Hay un par de Bueno, preguntas, te las dale, paso. dale. Sobre los ejemplos que estabas comentando, bueno, entiendo que es sobre Windows Phone y están preguntando, Richard Carl está preguntando si es que también sería aplicable para Windows 8. Sí, sí, claro que sí. De hecho, ahorita que vamos a mencionar las librerías portables, estas clases base, las dos que les he mostrado, tanto View Model Base como Relay Command, se pueden poner en librerías portables. Por tanto, estarían disponibles para ambas plataformas. También me ha preguntado, bueno, Jesús Angulo sobre un framework que se llama Prince, para si es que existe una versión de Prince para Windows Phone. La verdad no lo conozco. Yo he usado solamente dos, que es MVB Cross y MVB Lite, y les voy a incluso a decir algo. No me Ujú. gusta usarlos. La razón por la que no me gusta usarlos es porque yo prefiero tener el control. O sea, estas dos clases no son tan grandes como para que yo me vincule a una librería de un tercero. ¿Sí? Ujú. Obviamente esas librerías tienen más cosas, ¿sí? Pero si yo solamente las voy a usar por estas dos clases, es mi visión personal, no vale la pena. Es simplemente tener estas dos clases por ahí guardadas o en un assembly, en un proyecto ya listo y reusarlas en todas mis cosas y les puedo hacer debug y puedo saber qué es lo que pasa en vez de vincularme a un framework de un tercero sin necesidad. Ya, dale. ¿Ok? Listo. Entonces, como veníamos hablando de que subir un poco a MVVM intermedio es prácticamente aprender a usar mejor nuestras vistas modelos. Una de esas mejoras es que nosotros en esta parte de acá, en el código de guardar perfil, no pongamos toda la lógica exhaustiva, por ejemplo, para guardar este perfil en la base de datos, poner todo en ese método. Eso sería un error. ¿Cuál sería lo correcto? Lo correcto sería que nosotros tuviéramos clases que son servicios que le prestan ese servicio de guardar a las vistas modelo.
¿sí? Y que yo puedo acceder a esos servicios desde cualquiera de las vistas modelo, porque cualquier vista modelo puede querer guardar o hacer alguna consulta que es común, ¿sí? Entonces, básicamente, la práctica, esta es una práctica de código, eso no tiene nada que ver con hacer algo especial, es simplemente que ese tipo de cosas que podrían ser reusables o que se podrían agrupar en una clase o de ese estilo, las hagamos a través de servicios. ¿Cuáles son algunos posibles servicios a implementar? El Navigation Service, el que me ayuda a pasar de una página a otra o a hacer go back o a borrar el stack, cosas como esas. El Network Service, que es el que me dice en todos los lugares de la aplicación me va a decir si hay internet disponible. En vez de hacer esa implementación en todas las vistas modelo, tengo una clase que en cualquier momento me dice si hay internet, por ejemplo. El acceso a la base de datos, el social service, que me conecte con todas las redes sociales que yo quiero, el setting service, que es el que me ayuda a recuperar un dato del state o de algún archivo o de algo o de los settings del teléfono, cosas por el estilo, el roaming service, el security services, cuántas cosas ustedes se quieran inventar como servicio que les sirva para que sea reusable. Y entonces, miren justamente a lo que nos llevó la pregunta que nos estaban haciendo y es esta. Entonces, ¿cuáles partes son portables y cuáles no? ¿Cierto? Entonces, después de ver todo eso que hemos visto de MVM hasta este momento, podemos ver este grafiquito que nos dice, pues la startup de la aplicación es propia de cada una, las vistas son propias de cada uno, hay código que va a ser específico de cada uno. Por ejemplo, creo que ahorita los settings son particulares de cada uno. Recuperar un settings en Windows 8 es diferente a recuperarlo en Windows Phone. Claramente la convergencia y el futuro espera que cada vez hayan cosas que son más similares y entonces sean comunes, pero mientras no lo sean, vamos a tener código que es particular de allá. Y en clases portables vamos a ubicar las vistas modelo, porque si nosotros usamos bien las vistas modelo, son simplemente clases que tienen propiedades y que tienen invocaciones a servicios, y los modelos acá. Y si ven, aquí no dicen explícitamente los servicios, pero es porque los servicios son una práctica, sí, son una sugerencia. Entonces, ahí en este punto, conceptualmente los vemos como los modelos, como esas fuentes de datos que vamos a tomar, van a estar también en las librerías portables, los que se puedan colocar, se ponen acá, y los que no se ponen puntualmente en la aplicación. Entonces acá, yo no voy a hacer sino que les voy a mostrar, y es como una buena noticia, y es, en este momento en mi blog yo estoy desarrollando una aplicación y el código es open source, ¿sí? Entonces, básicamente esa aplicación está acá, se llama Congreso Visible y tiene todas estas cosas que yo les he mencionado. No está terminada, por lo que, por favor, si la van a seguir, vayan refrescándola con el tiempo porque yo la voy actualizando. Entonces, esta aplicación, que es la que les voy a mostrar en este caso, tiene todas esas cosas que les estoy diciendo. Y es, por ejemplo, les voy a mostrar, yo tengo, esta aplicación consulta una API de alguien, una API de una universidad que provee información del Congreso de acá de Colombia. Entonces, básicamente, yo tengo mis models, yo tiendo a separar mucho incluso en assemblies, no me tienen que seguir necesariamente, pero yo tengo mis models y en mis models van a dar cuenta que yo tengo las propiedades tal cual como me llegan de los servicios REST. Sí, entonces si yo miro, por ejemplo, una persona tiene estos campos, y estos campos que están acá, básicamente están puestas las propiedades sin el nombramiento típico de .NET, porque estoy usándolas para serializar el resultado, ¿sí? Otra cosa que uso es los servicios. Entonces, se van a dar cuenta de algo bien particular, y es que yo, cuando tengo servicios que puedo usar, voy a crear yo siempre creo un proyecto que se llama infraestructura, ¿sí? Y en esa infraestructura yo pongo los métodos que tienen cosas que me sirven para todas las aplicaciones. Entonces, miren acá todas mis interfaces,
¿sí? Y mis servicios, por ejemplo, tengo un servicio que es genérico, que no dice, este servicio nunca dice como consultar persona, consultar político, consultar partido, sino que dice get data. Con esto yo podría consultar cualquier cosa. Pero en cambio, si yo tengo un servicio que se llama, que es puntual para consultar datos de personas o datos de partidos o datos de cosas así por el estilo, entonces tengo un servicio propio para eso, ¿sí? Que finalmente tiene todos los métodos necesarios para consultar. Y estamos hablando de meramente de estructura. Y por acá tengo las vistas modelo y se van a dar cuenta que en las vistas modelo tengo mi Bindable Base. ¿Y dónde está Bindable Base? Si lo alcanzan a ver, creo que no, está en un proyecto que se llama Infraestructura Common. Y ustedes van a encontrar, de hecho lo pueden tomar de ahí tranquilamente, que yo tengo implementado Bindable Base, que son las clases que les hablé, y Relay Command, ¿sí? Las tengo ahí. Y básicamente por aquí lo que tengo son un montón de propiedades, miren el set y el get de todas las propiedades que son contexto de datos en mi aplicación. Y además en la parte inferior tengo commands. Miren commands acá. Implementados. ¿Para qué? Para que aunque yo no use puntualmente esto a través de un comando, siempre hago la implementación, ¿sí? Por si en el futuro hay algún contexto donde ese método se use a través de comando. Esa es mi visión. Siempre armo toda la estructura del comando, ¿sí? Ups. Ok. Creo que no sería nada más por acá. No sé si hay alguna pregunta, Lennon, porque voy a pasar a Hay una esto. pregunta ahorita de Alejandra Puerto, está preguntando si es que se puede hacer MBBM con PhoneGap. ¿Has visto algo de PhoneGap? Mira, no es con PhoneGap, es con una librería que haga el MMVM. ¿Cuál podría ser? Tú podrías usando PhoneGap, ¿cierto? Usar una librería adicional que sea, por ejemplo, Knockout, ¿cierto? Entonces ya buscarías cómo se hacen los servicios, cómo se hacen las vistas modelos, cómo se hacen ese tipo de cosas allá, sí, específicamente, pero no es PhoneGap. PhoneGap no provee la estructura para hacer el MVVM, la provee otra librería de JavaScript, Ujú. pero sí lo puedes usar en un proyecto PhoneGap. Eso sería. Genial. ¿Alguna más? No, dale, dale. Ok, entonces En- ya con todas estas complicaciones, ¿qué más complicaciones le podríamos añadir? Hay más, ¿cierto? En la medida que avanzamos hay más, pero las más importantes en todo sentido para mí son estas últimas. Sin embargo, empiezan a ser, algunas no me parecen opcionales, que son las que les voy a decir, alguna sí es opcional, como el patrón repository. Por ejemplo, el patrón repository es muy chévere para acceso a datos, pero ese puede ser opcional y de hecho ese no lo voy a explicar hoy porque esta última parte es más pesadita. Para los que ya saben inyección de dependencias y cosas así, no lo es tanto, pero para los que no saben seguramente sí lo va a hacer. Entonces, si ven, no ha pasado nada, seguimos en el mismo estadio en que las vistas tienen data bindings, las vistas modelos mandan cambios de estados a las vistas, y las vistas mandan eventos de la pantalla a las vistas modelo. Eso es lo que resume esto y hasta el momento teníamos que la parte de abajo eran servicios, las vistas modelo accedían a servicios. Pero acá hay una estructura más elaborada para esos servicios. Y todo tiene que ver con respecto a hecho algo que alguien mencionó antes en una pregunta o un comentario que hicieron. Y es básicamente que hoy en día trabajamos mucho más enfocados a prácticas como TDD. ¿Sí? Y hacer pruebas unitarias, asegurarnos que constantemente nuestro código está cubierto con pruebas que nos ayuden a identificar si hicimos un cambio mal hecho, cosas por el estilo. Entonces, sucede que cuando nosotros hacemos instancias directas en nuestro código de esos servicios que implementamos por separar el código, por organizarlo súper bien y todo eso, lo que estamos haciendo es básicamente acoplando nuestras vistas modelos a depender fuertemente de esas clases de servicios.
Y obviamente eso es algo que no queremos. No queremos, ¿por qué? Porque cuando, así como en MVC, cuando yo quiero probar un controlador, quiero probar exclusivamente el controlador y no los servicios de los que depende mi controlador, en MVM yo quiero probar mis vistas modelos sin necesariamente probar los servicios asociados. Yo le haré test cases puntualmente a los servicios, no relacionados con, no invocados desde la vista modelo, sino a ellos solitos les haré test cases. Entonces, básicamente lo que estamos mostrando aquí es que hay un acoplamiento súper fuerte de esas instancias. ¿Cuál sería la manera de corregirlo? La manera de corregirlo es, claramente, para los que ya lo entienden, es en vez de usar los servicios directamente, usar interfaces. ¿Sí? Usar una interfase que me desacople totalmente de la implementación concreta. Entonces, aquí hay, por ejemplo, una implementación, un navigation service que encapsula, digamos, la navegación y como se ve, simplemente es el servicio, la clase como tal que hace lo que tenga que hacer y que implementa una interfaz. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en cualquier momento nosotros podríamos decirle a la vista modelo que use que use nuestra instancia concreta o incluso que use una instancia moqueada, sí, una instancia falsa, y el código debería, obviamente si esos mocks están correctos, el código debería seguir compilando si esos mocks implementan las interfaces correctas, ¿sí? Entonces, eso es una práctica como cualquiera, no tiene que ver que Windows Phone, simplemente nos desacopla nuestras vistas modelos de las implementaciones puntuales de lógica elaborada que tengamos. Aquí se me olvidó mostrarles algo ahorita que les mostré, estaba segura que se me había olvidado algo, y es el tema de cuando tengo servicios que funcionan comunes, que eso sí se los mostré, que aquí había un proyecto que Congreso Services, voy a ampliarlo, y donde ubico yo los servicios cuando esos servicios funcionan como el de settings que les hablaba, cuando esos servicios funcionan solamente en Windows Phone, ¿sí? Entonces se van a encontrar con que de hecho tengo varios así. Por ejemplo, este Setting Service, ¿sí? Esta forma de acceder a estas cosas que hay acá, al Isolated Storage, al Phone Application Service. Claramente este Phone Application Service no va a estar en Windows 8 por nada del mundo. Entonces, tengo esta clase y los servicios los ubico acá. ¿A nivel de qué? A nivel del proyecto de Phone, ¿sí? Pero si ustedes ven, yo aquí tengo dos proyectos, solamente que no he llegado hasta la implementación de la tablet, pero lo haré. Y esa sería como pregunta quiz hasta este momento. Si yo quisiera que este servicio, las partes comunes de estos servicios estuvieran acá, ¿qué tendría que hacer? Eso lo mencioné muy al principio porque es una característica y es, en vez de crear mi propio servicio, añadir este como link acá para que quedaran comunes y poner condicionales de compilación para que cuando él pase por este código que dice Phone Application Service no lo ejecute cuando esté en Windows 8, ¿sí? Entonces, esa es la manera de tener o código común, que pues lo sabemos que es en una librería, o código puntual, que es a nivel del proyecto de interfaz puntualmente. Ok, entonces, continuando acá, trabajar con interfaces nos posibilita entonces la creación de test y la creación de mocks. Y aquí viene otra práctica. Los tests y los mocks son prácticas comunes. Ahorita les muestro un test que también está en ese proyecto y lo pueden bajar y mirarlo y todo eso, pero la práctica que digamos sí corresponde al ámbito de Windows Phone es que vamos a usar que para usar esas dependencias tenemos que tener un punto de resolución común. Es decir, si hay un contenedor que va a tener todas las instancias de todas mis vistas modelo, tengo que tener un punto de resolución común que me va a entregar esas instancias, porque si lo leo desde diferentes partes, pues, o si instancio varias veces el contenedor, no voy a cumplir con el objetivo del contenedor de dependencias. Entonces, esa práctica se conoce como el Service Locator.
¿sí? Y lo que hacemos, miren que otra vez estamos a nivel de la página, es que los contextos de todas nuestras páginas, perdón, van a apuntar el binding de ese data context va a apuntar a algo que se llama el locator. ¿Dónde está el locator? No sabemos. Solo sabemos que es un static resource. Así que, de acuerdo a lo que hemos hecho hasta este momento, sabemos que debe haber un recurso en app. En app.xaml debe haber un recurso que se llama locator. Y ese locator debe tener una propiedad que se llama main. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué es lo que se trata. Y ya miren que hacia abajo sigue siendo lo mismo. Recuerden, esta persona le va a preguntar a este grid, grid, ¿usted tiene un contexto? Y él dice, no, no tengo. Entonces él le dice, página, ¿usted tiene un contexto? Él dice, sí, sí lo tengo. Mi contexto es locator. Estoy apuntando a la propiedad main. Y si main tiene una persona, entonces lo voy a leer. ¿Cierto? ¿Dónde está el locator? El locator pues está donde ustedes lo ubiquen, este es mi namespace, donde yo lo ubiqué, pero la instancia está acá, ¿sí? Miren que aquí es infrastructure, y aquí está esto, y esto es una instancia del locator. Él se llama locator, pero mi clase, yo la implementé, mi service locator se llama en mi código viewModelLocator. De hecho, pues así es como deberíamos llamarlo porque digamos, él no solo ayuda a la resolución de servicios, sino que ayuda a la resolución de estos contextos. ¿Cómo? Este es un contenedor implementado en un viewModelLocator. Este es un contenedor que se llama SimpleIOC y es el que trae por defecto el MVVLite, que es el del que les he hablado. Y si ustedes ven, pues básicamente hay un constructor en el cual se inicializa el contenedor de dependencias y se registran cada uno de los servicios, que esto va a ser más fácil de entender obviamente para quienes ya saben inyección de dependencias, pero se registra a nivel de la aplicación mi servicio y mi interfaz asociada, ¿sí? Como cualquier inyección de dependencias. Pero además registro mis vistas modelo, ¿sí? Entonces miren que acá al final registro mis vistas modelo para crear una instancia única sobre ese contenedor y poder recuperarla en cualquier momento. Pero ¿cómo la recupero según este señor? La recupero a través de una propiedad que se llama main. Y la única forma de recuperarlo, pues entonces es exponer una propiedad que tenga un get y ese get lo que va a hacer es ir a nuestro service locator, al service locator este señor, y traer la propiedad main view model de allá. Voy a traer la instancia correspondiente a main view model, no la propiedad. Y así es como mantenemos el contexto sin hacer el resource pattern y sin usar el singleton pattern, sino usando service locator. ¿Sí? Entonces, como les decía, estas son otras prácticas y estas prácticas están implementadas en MVVLite para el que las quiera explorar. El Messenger Pattern y el Event to Command están en MVVLite, el repository Pattern no está allá, es otra práctica simplemente sugerida. Entonces, aquí, como se nos va acabando el tiempo, les voy a mostrar lo que les acabé de decir, para que lo puedan encontrar y explorarlo por su cuenta en el código, y es las interfaces. Como les mostré ahorita, en mi proyecto Services, yo tengo algunas interfaces, ¿sí? Las que son compartidas acá, pero incluso van a ver, esto es una decisión mía, una decisión arquitectónica mía, que puse algunas de esas interfaces acá. ¿Por qué? Por lo mismo que les he explicado ahorita. Por ejemplo, un network service, que es el que me sabe decir si la conexión está disponible. Eso se lo puedo poner a cualquier aplicación, ¿sí? Entonces esa interfaz está allá. Y por eso lo pongo en mi proyecto de clases e interfaces comunes. Sin embargo, la implementación propia está donde tiene que estar. Y estas clases que son propias de la base de datos o de consumir servicios, las interfaces las tengo propiamente en un proyecto que tiene el namespace propio de mi proyecto, ¿sí? Ok,
Cuando ya tengo las interfaces y tengo las clases concretas, pues hacer test es súper fácil. Y en esta, señor, hay unos test bastante interesantes. Entonces yo tengo, como les decía, los test de mis visual modelos y los test de mis servicios. Entonces, van a encontrar, primero que todo, me devuelvo, perdón, que yo tengo una clase que reemplaza mi Service Locator, porque como saben en los tests no tenemos vistas, por lo tanto no tenemos un app XAML en el que vamos a ubicar una instancia del Service Locator. Entonces yo lo que creé fue una clase que hace las veces de ese Service Locator y donde lo que yo hago es, además de instanciar todos mis mocks, porque yo uso una librería que se llama mock, M-O-Q, instancio todos mis mocks, lo que hago es además registrar todas mis dependencias. Yo no uso Simple IOC, por eso es que lo ven un poco diferente a lo que puse en las diapositivas. Yo uso AutoFac, ¿sí? Entonces aquí encuentran también cómo usar AutoFac. Entonces, otra buena práctica, porque ya no hay más diapositivas allá, es que en vez de hacer servicios falsos, fake services, ¿sí? O sea, clases falsas que les hacen cosas y que uno se desgasta implementando esas clases, lo que pueden hacer es usar un framework como Mock que les ayuda a hacer instancias sin necesidad de tener clases concretas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta como, por ejemplo, cuando yo quiero crear, cuando quiero hacer un test más complejito, como por ejemplo, consultar cualquier dato, ¿sí? Como está acá. Lo que hago es, ¿a quién estoy probando? A mi vista modelo, ¿cierto? A mi main view model. Y yo voy a probar el método getParis. Mírenlo acá. El comando getParis. ¿Sí? Entonces, como yo voy a probar este comando, que es el que está expuesto públicamente, si yo voy a ese método y lo reviso, voy a ir a revisarlo para que se entienda bien ese ejercicio ahí. Si yo voy a ese método que está en mis vista modelos, main view model, getParis, async, que es la implementación que va a ejecutar el comando. Ay, me voy a dar cuenta que este señor depende de otro señor que se llama Network Monitor. Y ese Network Monitor finalmente ejecuta al interior lo que hace es ejecutar un método. Tengo que perseguirlo, así construyo uno de los tests. Tengo que... ese señor finalmente tiene una dependencia de unos... de cosas de infraestructura. Se los voy a mostrar. Y es... Perdón. Este Network Service que está acá. Cuando yo voy a este señor y le pregunto si esto está disponible, es porque en estos pedazos de acá, básicamente lo que se ha hecho es llamar a Network Interface y consultar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si miran, yo estoy dependiendo de que este señor haga una tarea, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es reemplazar eso en mis tests para que no dependamos de nadie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? mock, M-O-Q, me permite que yo haga setups de get o setups de métodos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Le estoy diciendo, hey, ojo, Network Service, usted, el que está en mock container. Cuando alguien le pregunte por esta variable, por favor, retorne falso, porque mi test es para no consultar cuando no haya conexión a la red. Retorne falso. Y luego acá le digo, hey usted, JSON Service, el que está en la inyección de dependencias. Cuando alguien vaya y le pregunte por este getParis async, por favor, devuélvame este método que hay en este test data helper, que ya también se los voy a enseñar. Simplemente devuélvame lo que hace getObject, ¿sí? Y así, cuando este señor va y ejecuta este command, se va a ir acá,
Viene acá y le preguntan, ¿está la red disponible? Y él dice falso. Le preguntan a este JSON Service, por favor me trae estos datos, y él va a traer unos datos falsos. Y luego, esta clase que sí es vital para mi ViewModel, yo no la moqueo, no le pongo setup y dejo que el resto del código siga. Eso es un test simplecito, pero hacerle debug es más interesante que se lo expliquen a uno. Entonces, la buena práctica es, además de montar toda esta estructura de inyección de dependencias, usar mock, pero además hay otra librería chévere que es justamente a la que los voy a llevar. Esto es un método simplemente estático donde yo uso otra librería que se llama AutoFixture. AutoFixture me permite crear datos sin tener que quemar, así por ejemplo como lo hicieron en este señor que les mostré hace un rato, que les decía, pues ellos finalmente lo que hicieron en este código fue, el código de la vista modelo fue quemar todos estos datos a mano. ¿Cuánto tiempo me quita a mí hacer todo esto? Así copia y pegue, si quiero tener datos diferentes va a ser espantoso. Entonces AutoFixture lo que me permite justamente es crear colecciones de datos. Entonces yo aquí tengo un generic y con este generic le digo, créeme de cualquier clase que yo le pase tantos registros, ¿sí? Y básicamente eso es lo que estoy logrando. Y en este getObject tengo simplemente que me haga una instancia de ese objeto. Entonces miren cómo es un código que claramente es mucho más maduro que estar quemando pedazos de código, que estar instanciando cosas, que estar haciendo fakes y cosas por el estilo. Y me va a habilitar la posibilidad de hacerle test a toda mi aplicación. Entonces, ahí están las librerías como que les he sugerido, que son como estas dos que son las que yo conozco, SimpleOFAC y AutoFAC, porque estas tienen soporte para librerías portables. Con ninguna de estas he tenido problemas en mi proyecto, que es el que se pueden bajar en cualquier momento. Y pues, para terminar, les tengo como estas 4 conclusiones. Miren todos los temas que vimos hoy. Como lo pueden sentir muchos de los que apenas están empezando, es demasiado. Hoy no lo van a entender con una sola charla, lo van a entender haciéndolo, ¿sí? Pero al menos en este momento tienen que tener la inquietud de que hay algo más que simplemente hacer code behind. El que esté en Code Behind hoy tiene más inquietudes que simplemente seguir haciendo ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces hay que entender los temas básicos de las plataformas XAML, bindings, contextos, comandos, temas que no vimos de diseño como templates y estilos, ¿sí? Todo eso hay que aprenderlo. Para templates y estilos y para XAML, yo particularmente, es mi consejo, solo es de Sorey, nadie más aconseja eso, aprendan con Blend. Yo aprendí con Blend hace 3 años cuando apenas estaba curioseando con Windows Phone. Arrastren controles, pongan controles complejos, creen datos complejos. Ustedes cuando me van a mí construyendo una aplicación, nunca me van a ver digitando. La cosa es que sí hay que aprender SAML. ¿Por qué hay que aprender SAML? Porque cuando haya un dato, cuando Blend se equivoque, cuando haya un error en el XAML, uno tiene que ir a corregirlo. Pero la verdad es que estoy segura que la gente que se digita todo el XAML se demora muchísimo más que yo. Aparte, voy a aprovechar ahí, me voy a extender un momentico nomás. Como yo uso datos en tiempo de diseño, este es el proyecto que les estoy diciendo que se bajen. Miren que yo puedo ver mi aplicación. En este momento, pues los que no programan en esto no deben tener la imagen, pero los que digitan XAML deben estar diciendo rayos. Porque cuando yo digito todo ese XAML, yo no logro hacer cosas como estas en tiempo de diseño, ¿sí? Sino que casi que trabajo a la imaginación, esperando que mi XAML se vea bonito. Pero si ustedes usan Blend, miren que yo estoy viendo cómo va a quedar la aplicación, yo no me lo estoy imaginando. Así se va a ver esta aplicación, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es creando mis bindings de una vez, haciéndolos de forma correcta y viendo cómo va a quedar. Aunque no tenga una sola línea de código, ya sé cómo va a quedar mi aplicación, ¿sí? Entonces es una excelente práctica usar Blend, por favor, Blend. Pues nada, con todas estas prácticas maximizarán la experiencia de usuario, podrán hacer métodos asincrónicos y cosas por el estilo, pues más fácil. Definan la estructura de su proyecto, así ustedes hoy solo digan voy a programar para Windows 8 o voy a programar para Windows Phone, háganlo pensando en compartir código en el futuro y verá que van a tener como más ánimos de empezar la otra aplicación. Y pues nada, simplemente usen su habilidad y el conocimiento que tienen en separación de responsabilidades e implementación de patrones para
para hacer estas cosas. Ahí hay algunos enlaces en los que, sobre todo este que está en moradito, se los, se los recomiendo. Ahí está todo lo que hablamos esta noche, todo lo pueden perseguir. Ustedes saben que MSN es súper grande, pero ahí están todas las prácticas. Y el WWDfusion es una página de todos los MVPs de Windows Phone, donde vamos a estar haciendo eventos en el transcurso del año. Entonces también los invito a que estén pendientes de esa. Y eso sería todo de mi parte. Bien. Te paso unas tres preguntas más o menos que se quedaron ahí en el camino. Ujú. Están preguntando, bueno, sobre el patrón MB asterisco, si es que se puede hacer MB asterisco con Angular, Backbone o Knockout, o bueno, cualquier framework JavaScript sobre web views para Windows Phone 8 o Windows Phone. Windows Phone 8 no, digamos Windows Phone 8 hoy en día justamente es simplemente consumir una web que está alojada en un servidor web, ¿sí? Pero particularmente hablando de Windows 8, que sí es hacerla localmente, ejecutar localmente la aplicación en tu equipo, siendo creada con HTML y JavaScript, lo puedes usar, porque tú puedes usar cualquier JavaScript. La única consideración importante, hay muchas consideraciones alrededor de ese tema, pero la consideración o la diferencia en ese tema es que las librerías no se pueden consumir desde CDNs, sino que se tienen que ubicar localmente en el contenedorcito de la aplicación. Pero eso sería todo. Si tú quieres usar Backbone o Angular, simplemente te traes la librería, la colocas ahí en tu proyecto y programas normal. Acá hay otra, bueno, está haciendo referencia a si es que tienes un ejemplo de implementar el servicio de network. Mostraste ahí creo que un servicio compartido de network para todas las páginas. Tomás Pérez está preguntando sobre ese servicio de network. Sí. De hecho, les quiero mostrar que en Congreso Visible en el README están los enlaces a la serie. Ya llevo 12 posts, de hecho esto está sin actualizar. Llevo 12 posts que están en mi blog, que es blogsoreygarcia.me, y si ven aquí hay uno que dice controlando el estado de la red usando MVM. Y cuando Ujú. vayan allá, no están solos con mi repositorio. Si ustedes, además de bajar el repositorio de código, ven el blog, se van a dar cuenta que les hablo, les trato de explicar cómo fue que lo hice. La única recomendación es, como yo voy creando, me voy equivocando, voy corrigiendo, voy aprendiendo y lo voy haciendo, es que claramente lo de ahorita, que descarguen el código siempre, otra vez a ver qué más cambios he hecho y que además lean los comentarios porque yo dejo notas de que lo actualicé, de que aprendí algo mejor a hacerlo y no corrijo los posts de atrás, sino que en cada uno hay como prácticas. Pero por ejemplo, mira acá está descrito qué fue lo que hice para implementar el Service Network, el Network Service. Yo. Ya, te paso la última pregunta. Arroba Solís Fox por el Twitter está preguntando qué cambios se debe considerar para migrar un proyecto de Windows Phone 7.8 a Windows Phone 8. Ups, bueno, un montón. Un montón. Si tú lo construiste como dijimos que no es que estaba mal, obviamente van a ser muchos más. Pero digamos en 7.8 y 7.5 tú podías tener las mismas prácticas que yo describí. Las mayores diferencias están con respecto a las llamadas de los métodos asincrónicos, ¿sí? Porque, digamos, la forma en que se consumen los servicios asincrónicos en Windows Phone 8 sí cambió radicalmente. Un ejemplo simple, en 7.5 para consumir un web service tú tenías que, digamos, lanzar la petición y luego suscribirte a un método que te avisaba cuando la petición se terminó y seguir. Para eso hay que estudiar Async Await, ¿sí? El TPL, hay que estudiar cómo funciona eso en esa versión del framework que ya está asociada a Windows Phone 8 y a Windows 8. Ese es el mayor cambio para mí. Con respecto al otro, pueden haber namespace que cambien, pueden haber estructuras de SAML que cambien, ¿sí? Así como, por ejemplo, es lo mismo como pasar de HTML a HTML5, que cambiaron algunos tags, que cambiaron algunas cosas, es lo mismo, pero aquí sí es radical, no hay portabilidad hacia atrás. Si no es que, estoy en 5 y van a soportar todavía los tags de HTML4, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? No, aquí Ujú. no.
aquí no hay ese tipo de portabilidad, aquí sí hay que cambiar y migrar. Esos dos serían los dos cambios más fuertes en cualquier migración que venga de aquí en adelante. Sorey, bueno, algún mensaje, bueno, de hecho tú, digamos, tienes bastante experiencia en desarrollo de .NET, algún mensaje que quieras dar, digamos, a las chicas o a mujeres en general para que se animen o sigan, pues, carreras como desarrolladoras, ¿no? Así como tú has seguido ese camino, bueno, en la rama más de .NET. Eh, pues, o sea, yo creo que lo importante es como quitar el miedo a que las cosas son complejas. Porque de hecho van a ver que en mi profesión pasa algo bien particular, es que hay mujeres que empezaron siendo programadores y cuando vieron que todo esto se complicó un poquito más, también se les bajó el ánimo. ¿Cierto? Entonces es como perderle el miedo a la complejidad. Las cosas siempre van a parecer complejas al principio, siempre van a parecer complejas, pero a medida que uno lo repite una y otra vez, pierde la complejidad. Sí, entonces es básicamente que no se asusten, o sea, y que no pretendan ni que se midan con nadie, eso es lo más importante, que no se midan con nadie a intentar ganarlos en temas avanzados. O sea, si hay alguien que lleva años programando y años siendo un buen programador y teniendo excelentes prácticas, bien, súper, excelente por él. Aprendan a su ritmo y verán que si aprenden a su ritmo es más fácil que un día se sientan más cómodas con las cosas que van aprendiendo, pero es solo una cuestión de miedo, me parece a mí. Ya, excelente, Sarey. Nada, muchas gracias por este taller, ha estado bastante interesante. ¿Algunas palabras finales para ya terminar el Hangout? No, pues nada, que sigan animándose, que hagan muchas aplicaciones para Windows Phone para que sobreviva la plataforma y sea exitosa. Y pues nada, y muchas gracias a ti, Lennon, por haberme invitado a participar. Nada, gracias a ti, Sarey. Entonces, estamos cerrando y nos estamos viendo. Bueno, la próxima semana vamos a hacer un programa sobre freelance y trabajo remoto desde USA. Estamos con 3 desarrolladores de Ruby Perú y nos van a contar un poco sobre cómo trabajar en remoto. Va a ser el otro miércoles. Entonces, bueno, contigo ya gracias, Sarey, y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.